Ahora sí. Bien, tengan entonces muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a la sesión de hoy. No sin antes, bueno, decirles que vamos a tener, ¿qué les diré? Vamos a tener una actividad, llamémosle adicional, a las que se han programado y cuyo vínculo les voy a hacer llegar, si no hoy mismo, mañana. Es una actividad de autoevaluación porque hay algunos aspectos que son necesarios que se tomen en, repito, que se tomen en cuenta, pero que de alguna manera la única fuente de información de esos datos son ustedes mismos o ustedes mismas. Entonces se hace necesario eh, presentarles un instrumento, no es muy, solamente serían unas preguntas nada más, pero eso sí, al momento de dar respuesta a esas preguntas, ustedes tendrían que ser objetivos, transparentes, íntegros, honestos y responder con la mayor sinceridad. Entonces, eso hay que estar pendientes porque aquí en WhatsApp, en el grupo de WhatsApp, yo les voy a compartir el vínculo y las explicaciones que sean necesarias para que ustedes puedan completar esa actividad. Bueno, en lo que respecta a la actividad de hoy, y como siempre, vamos a ver dónde está. Me gustaría preguntarles a ustedes si han tenido ocasión de leer las lecturas de esta semana, las que se han publicado en la plataforma virtual, porque se hace necesario, vamos a ver si podemos compartir un poco la pantalla. ¿Cómo es esto? Sería esta otra. Ahí está. Bien, les preguntaba si ustedes han tenido ocasión de leer los contenidos que se han publicado en la presente semana, porque los vamos a analizar hoy. Así que díganme por favor por cualquier medio. De hecho, para eso es que se ocupa la actividad que está pendiente, para que las notas que ustedes van a recibir sean lo más completas posibles. Entonces, después de que yo les mande hoy mismo o mañana por tarde ese vínculo y ustedes lo completen, entonces sí yo voy a estar en opción de completar la evaluación. Tengan presente, como ya se los he explicado antes, que nosotros hemos adoptado un sistema de evaluación un poco diferente, porque nosotros pretendemos evaluar no solamente lo que han aprendido en el aspecto teórico, es decir, el saber conocer, sino también nos interesa el saber hacer, pero tampoco el saber hacer más el saber conocer, sino también el saber ser y convivir. Es decir, la competencia integra tres saberes y no nos basta con uno solo, porque si no, no sería competencia. La competencia tiene que reunir o integrar o mezclar estos tres saberes, pero tampoco se queda allí, sino que la idea con esos saberes es que ustedes sean capaces de resolver problemas del contexto, problemas que se les puedan presentar, y hacerlo con idoneidad y con ética. Es decir, que asuman también un compromiso ético al momento de resolver los problemas.
Entonces, por eso es de que yo necesito recibir de ustedes alguna información adicional para poder completar este esquema, porque si no, la evaluación sería carente de objetividad y no reflejaría, sin el aporte de ustedes, el nivel que se espera, porque recuerden que son varios niveles en los cuales nos podemos ubicar al final de cada asignatura o de cada bloque de aprendizaje al que llamamos cómputo. Así que no tengan pena o digamos no se desesperen, ya va a estar eso. Bien, repitiendo la pregunta, ¿ustedes han tenido ocasión de leer los contenidos de esta semana que se han publicado en la plataforma? Hola, Lick. Hola, ¿qué tal? Soy Sujei. Bien, ¿y usted? Bien, bien, gracias. Qué bueno. Lick, fíjese que yo tengo algunas preguntas de los archivos de las semanas pasadas. Ok, Yo las anoté porque como se sí, nos olvida, pues. claro. Según el artículo, con referencia al artículo 530 del Código Procesal Civil y Mercantil, ¿por qué se puede admitir un recurso de revocatoria en contra de la desestimación del recurso de casación y relacionado con el artículo 533 del mismo código? ¿Por qué se dice que la resolución quedará firme, diciendo en el artículo 530 que se puede admitir revocatoria y en el 533 dice que queda firme? Entonces, eso me surgió la pregunta, la confusión. Vaya, para darle una respuesta más atinada, déjenme ver si puedo encontrar aquí el código, porque Sí, usted está bien. está citando algunos artículos Sí, puntuales y quiero yo remitirme a ellos. Me dice usted que está por ahí por el 500, vamos a ver, 30. 30. Efectivamente, el artículo 530 dice introducción del recurso. Estamos hablando del modo de proceder en el recurso de casación. Y efectivamente, el tenor literal dice, si se admite el recurso, si se admite el recurso, en el mismo, vamos a ver, en el mismo auto, es decir, en la resolución que pronuncia la sala, en el mismo auto se mandará oír a la parte contraria para que la razón de ser por la que se le manda a oír, se le da audiencia a la parte contraria, es para que en el plazo de 8 días, contados a partir del siguiente al de la notificación, alegue lo que de su parte considere conveniente. Es decir, estamos en un primer escenario y es el escenario en donde la sala, cuando recibe el recurso de casación contenido en un escrito preparado por el abogado recurrente, entonces la sala decide admitirlo. Es decir, encontró que el recurso estaba lo suficientemente fundamentado, tanto en sus aspectos de forma como de fondo, y dijo, está bien, me parece que está bien redactado el escrito, lo vamos a admitir. A eso se está refiriendo el primer inciso. Es decir, el recurso de casación es admitido por la sala y en el mismo auto donde lo admiten, mandan oír a la parte contraria, a la parte recurrida, no a la parte recurrente, sino a la parte recurrida, para que pues alegue lo que considere conveniente. Recuerden que el recurso es preparado y presentado por una de las partes, la parte que resultó agraviada por la decisión de segunda instancia. La otra parte no necesariamente tiene conocimiento del recurso. A lo más que podría llegar es a que se presentó un recurso, pero no tiene mayor conocimiento. Además,
hay una gran posibilidad de que el recurso sea rechazado, es decir, que no sea admitido por la sala. Y entonces la parte contraria en ese sentido pues no tiene nada que hacer. Es decir, no tiene por qué intervenir cuando el recurso se rechaza, cuando no se admite. Ahora, en el inciso segundo del artículo 530 dice, si el Tribunal de Casación considerare que el recurso no es admisible, lo rechazará razonadamente. Es decir, en un auto, en una resolución motivada, fundamentada, con argumentos, el tribunal lo va a rechazar. Es decir, lo va a declarar inadmisible o improcedente según el tipo de defecto que le encuentre. Entonces, lo va a rechazar. Y la parte final de este artículo dice, esta resolución, o sea, la resolución que rechaza el recurso de casación, admitirá solo el recurso de revocatoria. En otras palabras, al recurrente, al que presentó el escrito de casación, pero que le fue rechazado, todavía le queda una última oportunidad de rescatar, digámoslo así, su recurso. Y esa oportunidad es presentar un recurso de revocatoria. Recordemos, no obstante, que a diferencia de la apelación y de la casación, el recurso de revocatoria es un recurso no devolutivo. ¿Qué significa eso? Que es recibido y resuelto por el mismo tribunal que dictó la resolución impugnada. Ya eso ya les puede a ustedes dar una idea de qué es lo que va a pasar en el 99.99.9% de los casos. Es decir, es como tirar pólvora o gastar pólvora en sopes, como dice un refrán por ahí. Lo más probable es que la sala le declare igualmente sin lugar al recurso de recurso. Pero como no hay peor lucha que la que no se hace, como dice el conocido refrán, pues algunos abogados, incluyéndome, a veces hemos presentado recursos de revocatoria, aunque en el fondo sabemos de que no va a prosperar. Pero a eso se refiere el artículo 530. Nos presenta dos escenarios. El escenario donde se admite y en el mismo auto se manda oír a la parte contraria, y el escenario donde se rechaza, caso en el cual todavía se puede presentar un recurso de revocatoria. Ahora, ¿cuál era la inquietud, Sujei, que le quedaba después de la lectura de este artículo? Sí, no sé si es que yo me he confundido, pero la cosa es que yo relacioné el artículo 533 también, ya le digo, porque en el 533 dice que la resolución queda firme. Y en ese momento me surgió esa duda porque decía en el 530 que podría tener recurso de revocatoria. Y aquí dice la sentencia en cumplimiento. Ay, no, será que lo cité mal, pero la El quedará firme. 530, No, el 532. 532. Sí. Sí, ahí, sí. 532 dice, rechazo o desestimado recurso por el Tribunal de Casación, la resolución impugnada quedará firme. Pero se volverán los actos en el plazo de 5 días. Vaya, le Pero por explico. Le explico. la impugnada quedará firme, pero si hay revocatoria, es que eso me confunde. Mire, yo le explico. El artículo 532, cuando dice la resolución impugnada quedará firme, se está refiriendo a la sentencia definitiva de segunda instancia, a la sentencia que usted impugnó por medio del recurso de casación. A esa resolución se está refiriendo, a la sentencia de segunda instancia, es decir, a la que usted quiere
que se anule, que se revoque, que se modifique por medio del recurso de casación que está presentando. Esa es la resolución que va a quedar firme. ¿En qué caso va a quedar firme? En el caso de que el recurso de casación se rechace con o sin revocatoria. Porque recuerden, el recurso se presenta y no es la Cámara la que lo va a admitir o a rechazar. No, la Cámara en ese caso se limita a remitir el expediente y el escrito que contiene el recurso a la sala, porque es la sala la que va a admitir o rechazar. Primer escenario, admite. Ok, chévere, admite, manda oír a la parte contraria y en su momento pronuncia sentencia, la sala. Esa sentencia puede ser estimando el recurso de casación, es decir, diciendo, ok, está bien, me convenció este abogado, cásase la sentencia. En ese caso estaría estimándola. Pero la otra opción que tiene la sala es desestimar el recurso. Como quien dice, no al lugar, a casar la sentencia. Confírmase la sentencia. No, no. Es cierto, admití, pero admití no porque voy a estimar. Admití porque voy a conocer, voy a estudiar, voy a analizar el caso. Admití, pero no para necesariamente darle vuelta a la sentencia, porque también la puedo confirmar después de haber admitido. Entonces, el rechazo dará lugar con o sin revocatoria a que se quede firme la sentencia impugnada. Como igualmente va a quedar firme en el caso de que se desestime el recurso de casación, Sí. entendiendo por desestimar que no dieron al lugar, es decir, no casaron la sentencia. Miren, en mi experiencia personal, que no es mucha, por cierto, pero en mi experiencia personal, ya me han admitido recursos. No siempre los admiten por todos los motivos que uno incorpora en el escrito. Incluso hay quienes pensamos que es mejor pecar por exceso y no por defecto. Es decir, incluir la mayor cantidad que se nos ocurra de motivos. Uno, por ejemplo, uno podría pensar que de los diversos motivos de casación que la ley contempla, hay uno que está pero como anillo al dedo. Hay un motivo que podría pegar, como decimos vulgarmente. Este motivo me puede pegar. Pero no es sabio correr el riesgo de invocar solamente ese motivo. Así sea el motivo que usted considera más probable que se lo validen, que se lo admitan, que se lo acepten, sino que hay que investigar, como quien dice, un poco más, escarbar un poco más y ver si podemos encontrar motivos adicionales. Miren, hay recursos de casación que aunque uno sea el motivo estrella, llamémosle así, el motivo más fuerte que uno lleva, pero aún así habemos abogados que le metemos 3, 4, 5, 6 motivos. No deja de ser a veces un poco tedioso, ¿no? Y trabajoso el estar buscando motivos, pero es que miren, ahí es como tirar a la garduña, mano, que como quien dice, honestamente se dan casos en donde el motivo que uno llevaba como motivo más fuerte se lo declaran inadmisible. Y otros motivos que tal vez no eran los más fuertes, eso sí los admiten a trámite. Entonces, bueno, la verdad es que es un albur. Honestamente, el irse a una casación no es bocado de hocicón, como se suele decir también. Es decir, no es algo que usted
pueda lograr así, ¿va? Como que dice por casualidad o por un tiro de suerte. No, tiene que ser algo muy bien planificado, muy bien pensado. Pero a eso se refiere, Sujei, el artículo 532, a que Sí, gracias. la resolución impugnada, que es la que usted quiere casar, es la que va a quedar firme. Una vez que el recurso sea rechazado con o sin revocatoria, porque a mí me pueden rechazar y decir declárase inadmisible el recurso por todos los motivos presentados. Ok, hasta ahí llegó. Pero vengo yo y digo, bueno, como según el 530 admite recurso de revocatoria, pues ni modo, voy a intentar una revocatoria. Y puedo todavía presentar una revocatoria. ¿Quién quita? ¿Quién quita que diga la sala? Híjole, tiene razón el licenciado Ríos Lazo, aquí la regamos vos. Aquí nos equivocamos. No. Revócase el auto que declaró inadmisible y admítase. Hay un santo que dicen que está así no sé, le dicen San Juan, creo que así está. Pues, cuando San Juan baja el dedo, dije, si es una estatua, ¿cómo va a bajar el dedo? Pero a lo mejor San Juan baja el dedo, ustedes, no hay que perder la fe, ¿verdad? De que San Juan baje el dedo. Bueno, lo que les quiero decir con eso es de que si bien está ahí el recurso, es muy difícil que se lo vayan a valorar, el recurso de revocatoria. Pero, por supuesto, las casaciones sí suelen, si usted lo hace bien, si usted conoce la técnica casacional, si usted desarrolla un escrito fundamentado, podría tener éxito. Y de hecho, hoy quiero que veamos el ejemplo. Hay un ejemplo ahí, pero tan bonito que se los he compartido en los recursos complementarios. Aquí donde dice recursos complementarios de la semana 10, la semana actual, que se titula ¿Cómo redactar un recurso de casación? Miren qué bonito el título. En los recursos complementarios hay una sentencia que yo les estoy pidiendo que la utilicen como base para un escrito de casación que ustedes van a confeccionar. Entonces, yo les recomiendo que lean esta sentencia. Aquí está la referencia, aquí está la fecha en que se pronunció, el 1 de noviembre del 2019, y que en base a esta lectura que ustedes hagan, pues elaboren o redacten un recurso de casación. Lo que les he pedido yo básicamente es que traten de reproducir el escrito de casación que presentó esa abogada, porque el caso es lo suficientemente sencillo como para que lo podamos comprender. Y es tan puntual el recurso que se presentó que solo llevaba un tan solo motivo, si mal no recuerdo, un solo motivo. Pero iba tan segura la abogada que tuvo éxito en el planteamiento de ese motivo. Ahora, para que ustedes tengan una idea, porque a lo mejor ni siquiera han tenido contacto con un escrito de casación, yo he compartido con ustedes un modelo de escrito de casación. Por supuesto que este modelo no se vincula con la sentencia que les he pedido que lean. Claro que no. No, son casos distintos, casos diferentes. Aquí también está este modelo para efectos de, digamos, protección de las personas involucradas. Se han tapado los datos, ¿verdad?, que identifican a las personas, pero este es un escrito real. Este es un escrito, como les digo yo en las indicaciones, que ya pasó la prueba de admisibilidad. Es decir, este escrito fue admitido por la sala. Eso significa que de alguna manera nos puede servir como referente, pues, ¿verdad? En cuanto, por lo menos, la estructura que debe llevar un escrito
que contenga un recurso de casación. Entonces, volviendo al punto, ¿tienen ustedes alguna pregunta, alguna inquietud adicional, alguna duda, algo que también quisieran que se les aclarara o se les ampliara de lo que han podido leer hasta este momento? Arnoldo, veo que tiene ahí. Arnoldo, si gusta, puede activar su micrófono. No, ni que eso era para cuando preguntó si Oh, habíamos leído los materiales. ok, gracias, gracias. Vaya. Entonces, miren, vamos a Sí, hacer una. Sí, sí, le escucho, Sujei, dígame. es que tengo otra pregunta. Sí, Que claro, fíjese claro. que con respecto a lo de los escritos, a los recursos, por ejemplo, cuando hicimos el recurso de apelación, no, quizás no me surgió la duda al momento indicado, pero ahorita me ha surgido la duda que usted más o menos explicó ahorita, pero que yo he formulado la pregunta de la siguiente manera. ¿Qué se debe solicitar en el petitorio a la Cámara cuando se interpone recurso de casación? ¿Será que la Cámara conoce el contenido del recurso para después pasarlo a la sala? Porque yo sé que no va a conocer a fondo, pero ¿qué tengo que pedirle a la Cámara? Porque, por ejemplo, cuando realicé el recurso de apelación, yo pensaba, y por el juzgado no conoce, no va a conocer el fondo, ¿y por qué tengo que pedirle que me admita el recurso si él no va a conocer el fondo? Lo que yo pedí en el recurso de apelación, creo que sí, el juzgado lo recibe y lo pasa a la Cámara, pero esa me surgió esa duda, pero en el momento que ya estaba haciendo el recurso, entonces lo que yo puse ahí que se le solicitaba al que recibe el recurso que lo recibiera, pues, pero que lo pasara a la Cámara, pero no que lo admitiera. Entonces ahorita me ha surgido esa misma confusión de que si nosotros presentamos el recurso a la Cámara, pero es de casación, que va a pasar a la sala, pero que se le solicita a la Cámara, porque debe haber o digamos dirigirnos con honorabilidad ante los juzgados o cámaras que vayamos a presentar cualquier escrito, ¿verdad? Entonces, esa es mi duda. Muy bien, gracias por su pregunta, Sujei, porque nos puede servir a todos, ¿verdad? Miren, yo le respondería de la siguiente manera. Usted ha hecho un análisis muy acertado en cuanto a que todo escrito debe llevar a una parte petitoria, ¿verdad? Decir, normalmente es al final del escrito, nosotros tenemos que incluir en él un petitorio, es decir, qué es lo que estamos pidiendo o solicitando. Entonces, en el caso concreto de un recurso de casación, yo lo que recomendaría es que usted le solicite a ambos tribunales, dependiendo qué es lo que le está pidiendo a cada uno de ellos. Quiero ver si en este ejemplo se hizo así. Vamos a ver. Vamos a ver la parte final. Vaya. El petitorio es la parte última, como les he dicho. Espero que lo puedan estar viendo. No sé si lo ven en pantalla ahorita, el petitorio. No, Liga, está paralizada, tengo el código. Vamos a ver, aquí dice que yo estoy compartiendo la pantalla. Ajá. A menos que tenga... Miren, voy a hacer una cosa. Como me interesa compartir la pantalla, ¿qué voy a hacer? ¿En qué página está, Liga?
Es la parte última, en la página última del escrito. Ah, ya lo encontré. Vamos a ver. Voy a dejar de compartir ahorita para ver qué es lo que está pasando. Tengo... Es que este lado me agarró en curva. Pues voy a mejor irme directamente al video de la cámara. Vamos a ver si lo puedo hacer. Y vamos a ver si puedo ahora compartir la pantalla. Estos dos. Un ratito. Voy a entrar. Ok. Vaya. Yo creo que ahora sí se puede ver. Ya. Ok. Vaya, aquí más o menos podrán ustedes ver. Ahí está. Aquí en pantalla ustedes pueden ver la parte petitoria. Entonces, como es un escrito que está dirigido a la Cámara, de hecho, en su inicio, eso es lo que se dice. Honorable Cámara. En este caso fue la Cámara de Segunda Instancia de la Tercera Sección de Oriente. Entonces, el escrito va dirigido y uno se dirige a la Cámara, a los magistrados de la Cámara. Entonces, en la parte del petitorio, en este escrito lo que dice es, vamos a ver, por las razones expuestas, con todo respeto solicito, recibáis el presente escrito. Es decir, se le pide a la Cámara que reciba el escrito. En este caso, se estaba acompañando por vez primera el poder. Y por eso se le pide también que confronte el poder con la fotocopia y, encontrados conformes, se devuelva el original y se agregue al expediente la fotocopia del poder. Verificado, me deis intervención en sustitución del procurador anteriormente nombrado. En este caso se hizo así porque era la primera intervención del abogado. No había intervenido él antes. Entonces tuvo que presentarse el poder y pedir que se le tuviera, o mejor dicho, que se le diera intervención. A veces decimos, vengo a mostrarme parte, o decimos que me tengan por parte. Eso no, ya no suena bien, ya no suena bien. Ahora es mejor pedir que se le dé intervención a uno como apoderado de la persona que representa. Luego, fíjense bien lo que se le pide a la Cámara. No se le pide que lo admita a la Cámara, porque no le corresponde a la Cámara admitirlo. Entonces, ¿qué es lo que se le pide a la Cámara? Que lo tenga por interpuesto el recurso de casación. Tengáis por interpuesto. Se utiliza incluso esta forma de hablar porque es un tribunal colegiado. Son dos magistrados en la Cámara
y se utiliza el vosotros. Es una forma de referirse al tribunal. Entonces, tengáis por interpuesto a efecto de posibilitar que el Tribunal Superior en Grado, es decir, la Cámara de lo Civil, admita el recurso. Fíjense bien la manera en que se está presentando esta idea. O sea, no se le pide a la Cámara que admita, pero sí se le pide que tenga por interpuesto el recurso para posibilitar que la sala lo admita. Luego, remitáis con noticia de las partes, como que dice, notificándole a las partes, remitáis el presente escrito, copias del mismo y los autos a donde corresponda, es decir, a aquel tribunal, o sea, la sala de lo civil. Y luego se agrega, desde ya pido a la honorable sala de lo civil que admita el recurso. Entonces, si se fijan, se le está pidiendo algo a los dos tribunales, tanto a la Cámara, que es la que está recibiendo el escrito, como a la sala, que es a donde va a ir a parar ese escrito y que es el tribunal que va a resolver el recurso, primero admitiéndolo. Pero yo le pido que lo admita y en el momento procesal oportuno se pronuncie la resolución que legalmente corresponde, en la cual se anule el auto definitivo de segunda instancia y que y se ordene a la Cámara de segunda instancia que resuelva lo que a derecho corresponda sobre el escrito que contiene el recurso. Y luego se señala, por lo menos así se hizo en este escrito, un lugar o un medio para recibir notificaciones por parte de la sala. Recuerden que uno ha señalado un lugar para recibir notificaciones, pero en la sede del tribunal de segunda instancia o en el de primera instancia, según el caso. Entonces uno tiene también que señalar un medio técnico o un lugar, una oficina o un espacio físico en el lugar de destino, que en este caso es la sala. Entonces, esta es como la manera en que se puede perfectamente resolver el asunto que usted plantea. Como quien dice, poniendo énfasis en qué es lo que le corresponde a cada tribunal. Ojo, les voy a hacer un acotamiento muy puntual. Fíjense que en el Código de Trabajo y por ende en materia laboral, es el tribunal al cual se le está presentando el recurso de apelación el que lo tiene que admitir. Fíjense la gran diferencia que hay entre un proceso civil y mercantil y un proceso laboral. Repito, en el laboral es el tribunal inferior el que tiene que admitir la apelación. Eso sí, la apelación. No sé si lo aclaré al principio. La apelación. Yo vi un caso en donde una cámara le devolvió un expediente al tribunal de primera instancia con ese argumento de que el tribunal no se había pronunciado sobre la admisión del recurso de apelación y pues le decía que se pronunciara al respecto, que ellos como cámara no podían admitir el recurso, ya que quien tiene que hacerlo, y eso por disposición legal, es el tribunal de primera instancia. ¿Por qué menciono esto? Porque si a usted le toca alguna vez presentar un recurso de apelación en materia laboral, ahí sí tendría que pedirle al juzgado de primera instancia que admita el recurso de apelación. Entonces, no deja de tener relevancia y es pertinente a lo que estamos comentando, porque de repente usted tiene que saber, pues a partir de la lectura que haga de las disposiciones legales que regulan los recursos,
¿A quién le corresponde admitirlo? Porque también haría mal usted si, por ejemplo, en un recurso como este, que es de casación, usted le dice a la Cámara, honorable Cámara, os pido que admitáis el recurso de casación. No, está pidiendo mal, porque no le corresponde a la Cámara admitir el recurso. Lo que le tiene que pedir a la Cámara es que tenga por interpuesto el recurso, que le reciba el escrito, que recibáis este escrito. Eso está bien. Pedirle que recibáis y que tengáis por interpuesto, pero hasta ahí nada más. ¿Alguna otra pregunta que puedan tener por ahí? Gracias. Entonces, fíjense bien que un escrito que contiene un recurso de casación tiene que, de alguna manera, llevar sustento, llevar fundamento jurídico y, por supuesto, fáctico, ¿verdad? Pero el fundamento fáctico, digamos que no es el primordial, sino más bien el fundamento jurídico. Yo he presentado como modelo este escrito porque es de un caso que a mí me llamó la atención, me llamó muchísimo la atención. Resulta que una cámara, esta cámara que estamos aquí mencionando, cuando recibió un escrito conteniendo un recurso de apelación en materia civil y mercantil, por supuesto, nombre, le hizo un juicio de admisibilidad yuca. O sea, al escrito de apelación le hizo un juicio de admisibilidad, pero de lo más estricto, a tal grado que el escrito, en el criterio de la Cámara, no pasó el test de admisibilidad y declararon inadmisible, la Cámara declaró inadmisible el recurso de apelación. Resulta, y ese fue quizás el argumento principal de la Cámara, resulta que a esa Cámara casi le había llamado la atención la sala. Le había como, tal vez no regañado, porque es una palabra muy fuerte, pero la sala le había hecho ver a la Cámara, en una resolución anterior, por supuesto, que estaba siendo como muy blanda, como muy flexible. Y es que en una sentencia de la sala, que la Cámara citó en este caso como fundamento adicional de su decisión de inadmisibilidad, la sala le había hecho ver a la Cámara que no se trata de admitir todo lo que les llegue. Es decir, la sala le hizo ver a la Cámara que había que hacer un juicio de admisibilidad objetivo, verdadero, real. Y eso me parece bien, porque la Cámara está facultada para admitir o para rechazar un recurso dependiendo si es admisible o no. El problema, según lo veo yo, es que la Cámara tomó muy a pecho eso. Es decir, de un extremo de completa flojera, llamémoslo así, de completa condescendencia, de un extremo de admitirlo todo, se fue al otro extremo de rechazarlo todo. Como quien dice, pasarle un test hijo a su madre casi imposible de cumplir. Entonces, yo vi una resolución de Cámara donde rechazaban el recurso de apelación con un criterio, repito, demasiado estricto. Entonces, se presentó
el recurso de casación con un argumento de que realmente la Cámara había sido muy estricta al hacer el juicio de admisibilidad y que no se podía, como quien dice, exigir tanto. O sea, no es lo mismo un recurso de apelación, que es un recurso ordinario, y que no requiere una técnica tan pulida como el recurso de casación, que es extraordinario y que, como ya les dije, es de ponerle bastante pensamiento al de casación. Pero el de apelación no es para tanto. Es decir, no hay que ser tan papistas al analizar. Claro, tampoco, otra vez, es de mantener un nivel de equilibrio, pues. Es decir, ni tan cerca que, no sé cómo dice el refrán, pero algo así como ni muy, muy, ni tan, pues. Entonces, con eso en mente, es que se preparó, digámoslo así, ese escrito que ustedes están viendo ahí, y que sería bueno que ustedes lo pudieran leer para que tengan una idea de cómo es que se arma un recurso de casación, ¿verdad? Y ahí pueden tomar ustedes como la estructura, ¿no? Obviamente, en la parte superior, la referencia del expediente, ¿verdad? Tal como lo manejan, pues allí en el tribunal de segunda instancia, en la Cámara, porque manejan dos números. El número propio de la Cámara, que en este caso era el 17-2019, y el número del tribunal inferior, de donde vino. Esto es como el criterio de esta Cámara para identificar los procesos, para ponerle un número de referencia. Pero ese criterio es variable, no todos tienen el mismo criterio, pero siempre es bueno en la parte superior derecha escribir la referencia del tribunal. Luego, el tribunal al cual se están dirigiendo, sus datos generales y una pequeña introducción del expediente al cual se están refiriendo y qué es lo que ustedes están haciendo en este escrito. Luego hay un literal A, legitimación para recurrir, el agravio. Fíjense ustedes que sin agravio no hay recurso. Es decir, el agravio es el antecedente necesario de todo recurso. Si no hay agravio, pues no hay recurso. Pero debería expresarse. Ese es otro punto que se tocó en este escrito. Porque la Cámara, como parte de las argumentaciones para rechazar la apelación, dijo que no se había expresado el agravio. Entonces, yo pienso, ¿será necesario que se exprese así, literalmente? El agravio que se causó con la resolución que hoy vengo a impugnar es el siguiente. Paz. O se podrá colegir el agravio. ¿Qué creen ustedes? A mí me condenan en una sentencia de primera instancia, fíjense, me condenan a pagar $20,000 a una persona que argumenta que yo se los debo y yo en toda la secuela del proceso demostré que yo no le debía nada, pero aún así me condenan a pagar $20,000. Voy ante la Cámara en una apelación y no digo, no expreso ahí que la resolución de primera instancia me causó un agravio y ya solo por eso me la van a inadmitir el recurso. No expresó el agravio. Puya mano, que no está leyendo el expediente de primera instancia. Es decir, no sé qué piensan ustedes, ayuden, tal vez yo soy el que ando mal, hombre. Pero es que yo si no me equivoco, la Cámara tiene la facultad también de revisar
si hay algún agravio o alguna inconsistencia en los derechos, pues, o sea, es de oficio ese tipo de trabajo, pues. Así lo veo yo. No, es que creo que ahí lo dice también el Código Procesal Civil y Mercantil comentado, y creo que he leído archivos así del Centro de Documentación Judicial que expresan eso, pues. Ok, O sea, no es como que es invento. exacto. Entonces, como Sí, les digo, yo pues dije, madre, dije yo, y este volado, ¿cómo es? Va? Vaya, hola, Lick. hola, hola. Me recuerdo que en una de las sentencias que usted nos puso para hacer lo de la apelación, es que allí decía la Cámara que tenía el deber de revisar por mandato para ver si en realidad se habían violentado las garantías de procesos, porque me recuerdo que fue lo de la alcaldía de Chinameca, fue ese caso. Entonces ahí la Cámara decía que el abogado eh, no había expresado bien el agravio o en qué medida cada una de las garantías, como la audiencia, defensa, habían sido violentadas. No lo dejaba claro, pero que por oficio tenía la facultad de revisar todo y que no había encontrado el agravio, que no he encontrado expreso, sino que habían revisado Ujú. todo el expediente. Bien. Entonces ahí decía que no había encontrado el agravio. Ok, ok. Bueno, precisamente a eso iba, que el agravio no depende de que el abogado que representa a la parte lo diga. Es decir, no depende de que uno lo diga. El agravio es algo objetivo, es algo que se puede perfectamente deducir de la sentencia misma y de aquel que la está impugnando. Es que miren, ustedes creen que si a mí una sentencia me beneficia, la puedo apelar. Fíjense bien, me beneficia. O sea, yo le dije al juez, vengo a demandar a fulano de tal y quiero que lo condene, que me pague $20,000. Viene el juez, desfilada la prueba, y en su sentencia dice, condénase al demandado a pagarle $20,000 al demandante. Viene el demandante y apela. ¿Cómo la ven de ahí? Y no solo apela, sino que en el escrito dice, me causa un agravio terrible esa sentencia. Ah, como dijo que le causa agravio, admítase el recurso. Absurdo, ¿no? Absurdo. O sea, no hay agravio, aunque él lo diga. Igual hay agravio, aunque no lo diga. O sea, eso es algo objetivo que se puede perfectamente colegir. Pero bueno, volviendo al punto, me pareció que la mención, así como la Cámara lo manejó, pues tampoco estaba muy feliz, que digamos, y también fue un punto que se tocó en este escrito. Y Bueno, tengo otra pero pregunta. sí, dígame, dígame. Disculpo que le interrumpa, No Giselle. tenga pena, no tenga pena, no tenga pena. Es que, vaya, en el archivo que nos dejó de los motivos de casación, hay varios apartados. El apartado noveno, que es la falta de emplazamiento para contestar a la demanda, no ser llamado el demandado al proceso. Entonces, la inquietud que tengo es que, por ejemplo, en la omisión de emplazamiento por no aparecer como demandado, dice que, pero es un fragmento que voy a leer, pero se hace sin haber sido llamado al proceso ni retroído a las actuaciones. Habrá indefensión y por tanto nulidad de todo lo actuado desde la admisión a trámite de la demanda, así como nulidad por supuesto de la sentencia. Vaya, ese es uno. Y el otro apartado es del emplazamiento incorrecto. Dice, al no haber agotado todas las posibilidades razonables de notificación personal, lo que determina indefensión y nulidad del proceso. Entonces, en conclusión, cuando se presentan estos motivos, porque yo los entiendo como unos motivos del apartado de no ser llamado el demandado al proceso.
La cámara, la que quiero decir la sala en casación, puede resolver con la nulidad de todo el proceso desde el inicio. Por Eso supuesto, es lo que. Ujú, por supuesto que sí. Por ujú. supuesto que sí. Vamos a asumir, en el caso hipotético que usted plantea, que el demandado no tuvo conocimiento de la existencia de un proceso entablado en su contra, pero no tuvo conocimiento de verdad. No es cuestión que se quiere aprovechar de una coyuntura en donde hubo un error al momento de redactar el acta o que la esquela de emplazamiento no llevaba todos los datos que debería llevar o que no le dejaron las copias de la demanda y de los demás documentos anexos. Es decir, o que llegaron al lugar de trabajo y que él en ese momento no estaba en el trabajo y que lo dejaron con el ordenanza, pero el ordenanza, digamos que se lo entregó hasta 2 días después, el papeleo ese, porque era viernes y él hasta el lunes llegó. Es decir, miren, ya hay no una, sino un montón de resoluciones en donde si el demandado tuvo conocimiento efectivo de que había un proceso en su contra y él no dijo esta boca es mía, no hizo nada pues para apersonarse, pero supo, pero él no hizo nada para apersonarse, entonces no le dan la razón, no le dan la razón, porque no se puede declarar una nulidad por solo declararla. No hay nulidad por nulidad. Es decir, si no hay, como quien dice, agravio, si no hay, como quien dice, una afectación verdadera al derecho de audiencia y de defensa, entonces no hay por qué amparar o validar esa posición que más bien es de negligencia por parte del demandado. Pero, por supuesto, que también existen casos donde el demandado no se dio cuenta, y eso es cierto, no se dio cuenta. El proceso se tramitó a sus espaldas. Entonces, si él llega ante la Cámara y argumenta y alega ante la Cámara que hay nulidad de todo lo actuado porque a él no lo emplazaron, es decir, porque él no supo, no fue llamado al proceso, no lo emplazaron. Y la Cámara declara sin lugar esos argumentos, pues todavía tiene el chance de hacerlos valer a nivel de sala en una casación. Y el hecho de que la Cámara ya haya resuelto en sentido negativo a esa pretensión de nulidad, no quiere decir que la sala no pueda revertir esa decisión tomada por la Cámara. Es más, el demandado lo pudo haber argumentado aún en primera instancia, ante el juez de primera instancia. Y el juez decirle, no, sin lugar eso que usted me está pidiendo. Sí, eso es lo que le iba eso es lo que le iba a decir, que por qué hasta la sala llegar a esos extremos de que el demandado no es que no se da cuenta, sino que de que el juzgado debe de indagar que si de verdad el demandado no fue notificado, que sea notificado, para no tener esa economía procesal como nada, pues. Sí, sí, mire, honestamente hay tanto que decir al respecto, ¿verdad? Las razones por las cuales los tribunales resuelven de la manera que lo hacen tendrían tantas explicaciones, ¿verdad? Que van, bueno, desde quererse autoproteger, ¿verdad? No, ¿cómo va a ser? No, si el emplazamiento está bien hecho. No, si nosotros aquí no cometemos ese tipo de errores. Una autoprotección, pasando por la protección al amigo, ¿va? El amigo, yo en cámara magistrado, pero el de primera instancia es mi chero. Uy, no quiero yo hacerlo sentir mal.
Y eso se da también a nivel de sala. Es decir, es una tristeza absoluta la que nosotros a veces tenemos cuando tratamos de entender, tal como usted lo acaba de preguntar, ¿por qué? ¿Por qué? Pero miren, ni modo, hay cosas que así son y no se pueden cambiar. Y como dijo San Francisco de Asís, lo que nos toca es entender la diferencia entre aquellas cosas que podemos cambiar y las que no podemos cambiar, y que nos dé el Señor serenidad para aceptar algo así. Es decir, su pregunta tiene tantas posibilidades de respuesta que lo único que se me ocurre a mí de momento es decirle eso, pues de que la imperfección de los juzgadores es tal a veces que uno no logra comprender el porqué. Pero obviamente lo ideal sería de que un juez tuviera la suficiente madurez mental y emocional, profesional, para admitir sus propios errores, pues, o los errores de sus subalternos. Ya se equivocó, se equivocó. Que le haga una anotación ahí en el expediente al notificador, al citador, y que hagan las cosas bien, pues. Pero no siempre es así. De repente nos vamos a topar con jueces que se cierran. Mire, yo tengo un caso ahorita, pero ahorita mismo, así como lo oyen, ahorita mismo, me mostré parte en cámara para meter un escrito de casación. Pues la Cámara me admitió el poder, porque hasta ahí presenté el poder. En primera instancia yo no era parte, es decir, yo no había pedido que me dieran intervención en primera instancia, porque cuando yo conocí el caso ya estaba en Cámara y ya estaba la sentencia de Cámara. Entonces vine yo y, bueno, voy a presentar un recurso de casación. Y allí presenté el poder, sustituyendo a la anterior abogada que tenía mi cliente, sustituyendo. Pues el proceso llegó a la sala resolvió tal y como tenía que resolver, la sala devolvió el proceso a la Cámara lo devolvió al Tribunal de Primera Instancia y el Tribunal de Primera Instancia recibió el proceso ya resuelto, tanto por la Cámara como por la sala, como que dice. Y lamentablemente la resolución no era favorable a mi cliente. Pues, o sea, en Cámara confirmaron y la sala ni siquiera admitió el recurso. Pero el punto es, fíjense bien, que yo era el nuevo abogado del demandado. Y era conmigo que se tenían que entender todas las notificaciones. Mire, el mismo demandante le dijo por escrito al juez que me notificara a mí que yo había sustituido a la anterior abogada. Pero miren, el tribunal necio, notificándole a la anterior abogada. Y ninguna notificación me hicieron a mí, a tal grado que el proceso avanzó en su fase de ejecución bastante sin yo ni mi cliente darnos cuenta. Porque miren, uno tampoco puede, es mentira que uno va a estar más en época de pandemia, que uno va a estar pendiente y va a ir a los juzgados, a la cámara, a la sala a preguntar, mire cómo está el expediente. No, uno espera que lo notifiquen. Lo cierto es que uno espera. Ahora, tampoco es que se presente el recurso y en 15 días ya va a estar la resolución de admisibilidad, o en 2 meses o en 3 meses ya va a estar resuelto. No, hombre, eso es una ilusión, eso es mentira. Van a resolver cuando materialmente lo puedan hacer, a nivel de sala principalmente, porque allá se concentran recursos de todo el país. Entonces van a resolver al año, a los 2 años. Mire, yo tengo una casación ahorita que tiene como 5 años. 5 años esperando. Ya voy a estar yo yendo cada semana a preguntar. Eso es ridículo. Tengo que esperar a que me notifiquen. Entonces, eso fue lo que pasó en ese caso. Pues yo esperando que me notificaran, y como nunca me notificaron, el proceso avanzó. Pero ¿a qué quiero llegar? A que la misma parte demandante, el interesado, le está diciendo al juez, notifique al licenciado Ríos Lazo, y el juez no.
Yo creo que lo que pasó ahí es que en algún lado se perdió el poder, o el poder que quizás se quedó en la Cámara, quizás se quedó en el expediente de la apelación y no lo agregaron, o por lo menos no certificaron una copia junto con el escrito donde yo me mostré parte en el expediente de primera instancia. Eso es lo que pudo haber pasado. Que a lo mejor el poder y el escrito en el que yo pedía que me tuvieran como apoderado, quizás no lo agregaron al expediente de primera instancia. Ok, pero eso es algo que se puede subsanar perfectamente a través de una comunicación entre el tribunal y la Cámara. Este abogado me está diciendo que el nuevo abogado del demandado es el licenciado Ríos Lazo, pero yo tengo el poder aquí. Honorable Cámara, ser tan amable en referencia al proceso tal de verificar si hay algún poder allí otorgado a favor del licenciado Ríos Lazo, porque yo no lo tengo aquí en el expediente. O sea, es algo que se puede subsanar fácilmente y no insistir en notificar a un apoderado que ya fue sustituido. No sé si me explico. Pero ¿para qué traigo esta explicación a cuenta? Para que usted vea la clase de jueces que tenemos, pues. Pero una pregunta, todo este gran esquema. ¿Y qué hacemos nosotros como abogados litigantes? ¿Qué podemos hacer al ver todo este problema? ¿Qué opción nos da la ley? Porque creo que esto hasta ahí no nos dice, miren, si se equivocan los tribunales, haga esto, porque Vaya, no lo prevé. vayámonos a los hechos. ¿Hubo o no hubo indefensión en este caso concreto que le acabo de plantear? Eso es un hecho. O sea, usted revisa el expediente y se va a dar cuenta que ninguna notificación se me hizo desde que el proceso llegó a primera instancia de regreso. Sí. Ahora, es un hecho que demostré parte en la Cámara y que yo fui el que puso la casación a la cual le dijeron que no. Es un hecho. Por supuesto que es un hecho. Está documentado. Está en el proceso, en el recurso de casación. Ahí está que yo presenté un poder y que pedí que se sustituyera al anterior abogado. A partir de esos dos hechos, lo que se está pidiendo ahorita es la nulidad de todo lo actuado La a partir nulidad. por indefensión. Porque la ley dice de que cuando se violan derechos fundamentales y el derecho de audiencia y de defensa es uno de ellos, entonces hay nulidad, pues, hay un agravio, hay trascendencia, hay relevancia. Es decir, eso es lo que se está pidiendo ahorita. Ahora, lo van a conceder. Bueno, es que mire, nosotros ahorita estamos, y yo no sé si ustedes tengan, ojalá, la capacidad para leer, para interpretar. Ahorita estamos en una inseguridad jurídica, pero como nunca antes ha habido. Ahorita mismo, en esto, pero es que ahorita mismo, pues, una inseguridad extrema. Aquí no hay garantía de nada. Y mejor me callo porque me van a mandar a cuidar. Bueno, quiero ver alguna, si estaba aquí la legitimación para recurrir, identificación de la resolución que se impugna, motivos concretos constitutivos del fundamento del recurso, primer y único motivo, en este caso concreto. Un solo motivo se manejó. Normas de derecho que se consideran infringidas, pertinencia y fundamentación del motivo alegado, pertinencia, fundamentación. Es decir, aquí hay una especie de guía si se quiere. Claro, miren, también ahí en una parte, aquí no se trata de copiar y pegar, no, o sea, cualquier escrito que ustedes encuentren en relación con un recurso cualquiera, les puede servir muchísimo, pero jamás ustedes van a tener simplemente que repetir lo que están leyendo. Ay, mira qué chivo, me encontré un recurso que es casi igualito al mío. No, jamás va a encontrar usted dos casos que sean exactamente iguales. Siempre habrá necesidad de un aporte suyo, propio,
singular que tiene que ver, obviamente, con el caso que tiene frente a usted. Bueno, miren, aquí está este modelo del cual ustedes pueden tomar quizás simplemente la estructura, pero de ahí para allá, ustedes tienen que basarse en esta sentencia base para escrito de casación. Lick, yo le iba a solicitar algo y no sé si los demás compañeros están de acuerdo. Yo creo que sí, que si nos puede dar más tiempo para entregarle este escrito, porque de verdad que está bien amplio. Yo lo he venido leyendo desde que colgó la información y ay, Vaya, pero siento mire, bastante amplia la información. vaya, ok. La verdad es que tal vez no. Vamos a hacer una cosa ahorita, mire. Vamos a analizar la sentencia. Vaya. Vamos a venirnos a la sentencia y como muy pocas veces es una sentencia bien corta. Mire, si apenas tiene 8 páginas. 8 páginas en una sentencia de casación y que la declara al lugar. No, hombre, esto es bien raro. Créanme, es bien raro. Una sentencia de solo 8 páginas. Ahora, me gustaría saber quiénes ya la leyeron. Es que miren, ahí está el detalle, como decía Mario Moreno. Lick, Ahí está el detalle. Ajá, yo la he leído hasta lo de que dice lo del, a leer los motivos iba, las argumentaciones de los motivos, ok. porque me puse a leer también todos los documentos. Yo sé que han sido de días, de clases anteriores, pero eran bastantes páginas, entonces yo quería terminarlos todos para poder entender cómo hacer el escrito. Ok. Y, y ahorita sí me quedé por lo de los motivos. Ok. Entonces por Está eso le bien. estaba solicitando más el tiempo, porque para Vale, darle formulación a todo el escrito en base al modelo. vale. Está bien, está bien. Vaya, miren, les voy a, como que dice, vamos a hacer algunos comentarios. Como todos ustedes tienen que leer esta sentencia, todos tienen que leerla porque esta sentencia es la que les va a dar la base fáctica y la base jurídica también. Básicamente, lo que ustedes van a hacer es como recrear el escrito del recurso de casación que pudo haber presentado esta abogada. Como quien dice, a partir de estos mismos hechos y a partir de estos mismos argumentos jurídicos, es que ustedes van a crear el escrito que contenga el recurso de casación. Como quien dice, les estoy dando un marco muy corto de actuación por cuanto no es libre, sino que es un caso concreto. Por eso vamos a hacer algunos comentarios relacionados con el caso para que ustedes se familiaricen. Vaya, miren, este es un proceso declarativo común reivindicatorio de dominio. Aquí podría estar el primer obstáculo para algunos de ustedes, ¿verdad? Que a lo mejor pues no tengan una idea clara de lo que es un proceso como este. Pero se los explico. Miren, cuando uno es dueño o propietario de algo, uno tiene el derecho de dominio o propiedad. Ese derecho de dominio o propiedad le concede a uno las más amplias facultades. ¿Cuáles serían? Primero, la facultad de uso. Usted puede válidamente y sin que nadie se lo impida o estorbe, usar la cosa de la cual es dueño. También tiene la facultad del goce o disfrute de la cosa. Las cosas son susceptibles de producir frutos.
Frutos que pueden ser naturales o pueden ser civiles. Ejemplo, yo tengo una motocicleta. Soy el dueño de ella. Yo la uso. Me subo en ella y llego de un lugar a otro. Pero también la puedo disfrutar. Es decir, obtener frutos. Claro, de la motocicleta no van a salir motocicletas, ¿verdad? Como podrían ser si lo que yo tuviera es una yegua o una vaca. Esa sí podría darme frutos naturales. Pero una motocicleta me podría dar frutos civiles. A ver, vamos a ver quién se anima. ¿Cómo así? Frutos civiles, una motocicleta. A ver, que alguien me explique, como dice Derbez. Que alguien me explique. Vaya pues, estoy esperando. Va, mejor se desconectó alguien por ahí. Qué bonito. Vaya pues, alguien que me dé una idea de cómo es eso de que me puede dar frutos civiles una motocicleta. Caramba, ¿se desconectaron o qué? Es que no comprendí muy bien la pregunta, Lick, pero Vaya, la facultad frutos de civiles. uso es que Ajá, yo me monto en la motocicleta y voy de un lado para otro, la estoy usando, ¿ya? sí, sí. Pero también tengo la facultad del disfrute o goce de la cosa, que tiene que ver con los frutos que las cosas son capaces de producir. Los Así es. frutos se clasifican en frutos naturales y en frutos civiles. Un fruto natural sería, por ejemplo, ¿cómo le dicen? El producto del parto de un animal. Si yo Sí, soy sí. dueño de un animal, Alquilar, exacto, esa era la alquilar única la bicicleta. moto. Esa era la única palabrita que yo quería oír. Solo con esa palabrita lo dijo todo. Si yo doy en arrendamiento la motocicleta, ese arrendamiento tiene que tener como contraprestación un canon. Esos cánones son los frutos civiles que me podría dar una cosa cualquiera, como puede ser una moto, puede ser lo que sea, en tanto usted lo pueda dar en arrendamiento y recibir a cambio cánones, ¿verdad? Esos son frutos civiles. Muy bien, gracias por su respuesta. Y la otra facultad que me da el dominio es la facultad de disposición. Es decir, el día que a mí se me antoje, con mi motocicleta yo puedo venderla y hacer tradición de dominio de ella. O la puedo donar, o la puedo permutar, o la puedo dar en prenda para garantizar alguna obligación que he contraído. Es decir, yo puedo disponer de lo que soy dueño. Y hay una cuarta facultad, aparte del uso, goce o disfrute y disposición. ¿Alguno recuerda esa cuarta facultad del dominio? Ah, no, es que ya los vi a ustedes. El abuso. ¿Perdón? El abuso. Sí, sí, esa es. Perfecto. El abuso. El abuso se materializaría si, por ejemplo, yo agarro en un lugar en donde no vaya a causar daño a terceros, pero yo puedo agarrar un poquito de gasolina de la misma moto, lo puedo sacar, la rocío. Bueno, eso pasó, ¿no? No sé si se fijan que el 15 de septiembre eso pasó. Sí. Una motocicleta le dieron fuego y ni apareció el dueño. Me imagino yo que el mismo dueño la debe haber quemado, porque nadie dijo después, hey, ¿qué pasó aquí? Me causaron daño. El abuso es esa posibilidad que el dueño tiene de destruir la cosa, si así lo desea. Ahí está, abusando. Claro, hay límites, por cierto, hay límites, porque nuestra Constitución garantiza la propiedad privada en función social. Y eso, de alguna manera, hace que a veces el Estado tenga injerencia. Pero volviendo al punto. De repente, yo podría, como dueño de algo, ser desprovisto. Fíjense bien, ser, sí, creo que es buena palabra. Es decir, me pueden ser quitadas algunas de esas facultades.
con o sin mi anuencia o mi consentimiento. Entonces ya entramos en otro terreno que tiene íntima relación con el dominio, pero que no son lo mismo. Y se llama posesión. La posesión es un instituto jurídico que tiene, por supuesto, sus propias características, sus propias reglas o normas. La posesión tiene dos componentes: la tenencia material del objeto y el ánimo de ser señor y dueño del mismo, aunque no lo sea. Miren qué interesante. La posesión es una cuestión de hecho. Es un hecho, en realidad. La posesión es un hecho. No es un derecho, sino un hecho. El derecho es el dominio, es un derecho real. La posesión no. La posesión no es un derecho, es un hecho. Ahora, a veces la posesión la tiene el dueño y es lo normal. Es lo normal. Tan normal es que según la ley, el poseedor se reputa dueño mientras no se pruebe lo contrario. Si usted es poseedor de algo, se reputa, se sobreentiende, se presume que usted es el dueño por ser el poseedor. Pero podría no ser cierto que sea el dueño. Podría ser que solo sea el poseedor. No sé si me explico. Espero que sí. O sea, mencióneme cualquier cosa que usted tenga en su poder. Cualquier cosa. Comenzando con la ropa que anda puesta. O sea, por el hecho de andarla puesta, pues vamos a entender que usted es poseedora o poseedor de esa ropa, de ese pantalón, de esa camisa, de esa blusa, de esos anteojos. Porque los anda usted, vamos a entender que usted es la poseedora. Sin embargo, como podría ser dueña o dueño, podría no serlo. Pues ¿quién quita que la camisa que usted ande sea de un hermano o una hermana suya, que se la han prestado? Podría ser. Podría ser, repito, que usted tenga la posesión y el dominio, o podría ser que no. Entonces, a lo que quiero llegar es que de repente nos podemos encontrar con un objeto que tiene un poseedor, pero que ese poseedor no es el dueño. Repito, de repente nos podemos encontrar con un objeto y pongámosle ya un ejemplo más claro, un inmueble, un terreno, un lote, una casa, un rancho, un terreno, un inmueble que tiene un poseedor, pero no es el dueño, solamente es poseedor. El dueño es otro. En otras palabras, un dueño puede perder la posesión y puede perderla porque otra persona distinta ha entrado en posesión de ese bien. Espero que me vayan siguiendo la idea. Esos casos son muy comunes, especialmente en países como el nuestro, en donde la gente sale barajustada. A la gente le hacen mala cara, entre comillas, y de repente tiene que salir volando. Y al salir volando deja todo tras de sí, porque entiende que su vida y su integridad física es más importante que las cosas que está dejando, incluyendo la casita. Eso se dio y se está dando. Se dio en la época de la guerra, por ejemplo. Y gente salía barajustada. Y se fueron y se fueron. Y todavía se están yendo. Familias, no crea usted que gente sola, familias. Hay caravanas que van para allá o gente la gente sigue yéndose. Eso de que hayan muros y la gente se sigue yendo.
Y también otros, pues, que de un lugar a otro, pues, como que... Entonces, ¿qué pasa con esas propiedades? Pues quedan allí, ¿no? Quedan ahí. Al principio están tal vez abandonadas, empiezan a llevarse los vidrios de las ventanas, los focos, los chorros. Pero de repente, alguien que a lo mejor ve aquello ahí, ve la oportunidad, pues aquí no hay nadie, pues para mientras me voy a colocar por acá, ¡pum! Se mete. Y empieza a pasar el tiempo. Y de repente se empieza a comportar como dueño. De repente por su mente se genera la idea de que el verdadero dueño, sea quien sea, a saber dónde está, a saber si va a regresar. A lo mejor se murió en el camino, qué sé yo, pero de aquí en adelante yo soy el dueño, sin serlo. Pero él se entiende dueño, tiene la tenencia material y en su mente la idea de que él es dueño y se comienza a comportar como tal. Se comienza, repito, a comportar como si fuera dueño, aunque no lo sea, porque de hecho no lo es. No lo es, pero se comporta como tal. ¿Qué sucede cuando el verdadero dueño, después de este exilio voluntario, aparece? Pues él llega al inmueble y se da cuenta que no está desocupado, que no está solo, que hay alguien allí. Alguien, ojo, que tiene 15, 20, 25 años de estar allí. Y todo ese tiempo que tiene de estar allí merece protección o tutela jurisdiccional, porque se llama posesión. Y la posesión, si bien no es un derecho, es un hecho que está protegido por el derecho. Bueno, vean el artículo 2 de la Constitución mientras no lo cambien. Vean el artículo 2. Se garantiza el derecho no solo a la propiedad, sino también a la posesión. Por ello, resulta antiético, resulta ilegal e injusto que a estas personas que han entrado en posesión sin violencia, sin amenaza, sin coacción, incluso, no importa si es de mala fe, pero ellos vieron ahí la oportunidad y entraron. Pero ya se ha consolidado por el transcurso de un tiempo razonable la posesión en ellos. Es ingrato, es cruel darles calidad de invasores y quererles aplicar una famosa ley que anda por allí, una ley que protege de alguna manera los inmuebles cuando, pues, en verdad han sido invadidos. Pero ese es otro escenario, un escenario totalmente distinto. Esa ley es para aquellos que en verdad llegan con violencia y despojan de la posesión a la persona. Ahí sí, aplíquele con todo rigor esa ley, pero no se la pretenda aplicar a alguien que ya tiene años de estar allí y que ya tiene la posesión. Entonces, ¿cuál es la solución legal que le vamos a dar al dueño que ha sido privado de la posesión? ¿Cuál es la solución legal que él tiene? Pues es esta, el proceso declarativo común reivindicatorio de dominio. Miren, es bien sencillo, no tiene mayor complejidad. Usted tiene que probar que usted es el dueño del objeto. Ese es el primer requisito para un reivindicatorio de dominio. Probar que usted es el dueño. Eso es fácil con un documento inscrito a su nombre.
Usted prueba que usted es el dueño. Luego tiene que probar que el demandado es el actual poseedor y no usted, sino el demandado. Es decir, tiene que probar en juicio que la posesión no la tiene usted. Usted tiene el dominio y prueba que es dueño con la escritura. Pero la posesión usted no la tiene. La tiene el demandado. Ese es el segundo requisito para un proceso reivindicatorio de dominio. Y el tercer requisito es que usted tiene que singularizar el bien, individualizarlo, identificarlo, de tal manera que no quede ninguna duda en la mente del juzgador de que aquel objeto del que usted es el dueño es el mismo que el demandado está en posesión. Esos son, en esencia, los tres requisitos sine qua non de todo proceso reivindicatorio. Si usted prueba como actor o demandante que usted es el dueño, que el demandado es el poseedor y que el inmueble está debidamente singularizado, identificado sin lugar a dudas, entonces lo más lógico es que declaren al lugar esa demanda y que se condene al demandado a restituirle la posesión a usted. La posesión tiene que volver al dueño como consecuencia de una sentencia judicial. ¿Alguna pregunta hasta este momento? Ahora bien, ¿qué pasó en este caso en particular? En este caso en particular, lo que sucedió es que en el criterio del tribunal de primera instancia, que fue el que resolvió mediante sentencia, en el criterio de ese tribunal, la posesión se prueba con el reconocimiento judicial del inmueble. Así entendió el tribunal de primera instancia que se probaba la posesión. El juez razonó y dijo, bueno, yo he llegado al inmueble y cuando yo llegué, quien estaba allí era el demandado. Es más, él dijo allí de su propia y viva voz, yo soy el poseedor de este inmueble y lo tengo desde hace tantos años. Bueno, ahí en el reconocimiento judicial, que es la misma inspección. Además, en ese reconocimiento se dijo que el inmueble era efectivamente tal y como estaba en la demanda, tal como estaba en la escritura de dueño que tenía el demandante. Así lo dijeron en primera instancia. Cuando se apeló, la Cámara confirmó la resolución de primera instancia. Es decir, la Cámara validó que con el reconocimiento judicial se probaba la posesión, en este caso, de un inmueble. Y la Cámara validó también que la singularización del inmueble se dio o se probó porque en el reconocimiento judicial se pudo, a partir de la descripción técnica que aparecía en la demanda y en la escritura, se pudo determinar que era el mismo inmueble. Entonces, viene esta doctora, Mirna Antonieta Perla Jiménez, ese es el nombre de ella es la recurrente, y presenta un recurso de casación. Ese recurso es el que ustedes van a recrear a partir de los mismos argumentos que utilizó ella. Argumentos que yo creo que para qué los menciono,
si ustedes los van a encontrar en ese escrito, o sea, en esa sentencia. ¿Alguna pregunta hasta este momento? Recuerden que si ustedes preguntan, pueden obtener mejores resultados. ¿Alguna pregunta, jóvenes, aún? Ups. Sí, como ahí dice, ¿verdad? Que tenemos que socializar el escrito con 3 compañeros. Tenemos que poner algún apartado referente a eso o mostrar evidencia de la socialización o, mm, o cómo se va a ver reflejado esa dinámica. Eso es algo que los va a beneficiar a ustedes. Digamos que es como el aspecto colaborativo de la tarea. La idea es que entre ustedes mismos se apoyen, que entre ustedes mismos se coevalúen. Es decir, algunos de ustedes podrían, a partir de sus esfuerzos que son mayores, tener, digamos, un nivel de comprensión más alto que los demás. Y con eso en mente, algunos de ustedes están, digamos, éticamente obligados, abro comillas, obligados a ayudar a los demás. Entonces, esa es la idea de ese requerimiento. Que, vaya, es como no vamos a utilizar el término tan feo de dar o pedir copia, ¿verdad? No, en este caso sí, es apoyarse el uno al otro, es como quien dice, yo te reviso lo que tú has hecho, tú me revisas lo que yo he hecho y entre los dos mejoramos el producto final. Mira vos, qué bonito lo que le pusiste ahí en cuanto a la parte petitoria, mira, me llega, voy a tomar nota y voy a hacerlo igual. Esa es la idea. O sea, el aspecto colaborativo es algo que difícilmente el profesor va a poder evaluar, máxime en escenarios como el que estamos actualmente, un escenario de virtualidad, donde yo, pues a partir de este programa, hasta problemas tengo para utilizarlo. Miren, yo pensé que ya había dominado esto, pero nada, man. Entonces, yo no puedo verles a ustedes en lo que están trabajando. Entonces, eso es algo que ustedes van a tener que evaluar por sí mismos a partir de los instrumentos que yo les voy a hacer llegar, de los cuales ya les hablé, para poder ver hasta qué punto usted tiene esa competencia transversal del trabajo en equipo. Es decir, mire, usted tiene que entender, me refiero a cada uno y cada una, que estamos en sociedad, que no podemos como un Robinson Crusoe allá en su isla solitaria hacer las cosas de manera independiente. No podemos. Es socioformativo el enfoque que nosotros hemos adoptado. Eso significa que tienen que apoyarse, no con deshonestidad ni con fraude, ¿verdad? Como las famosas copias, no, todo lo contrario, de manera consciente. Ok, aquí está lo que yo he hecho, mira qué te parece. A ver, mostrame. Y eso con 2, 3, 4 compañeros. Y no necesariamente tiene que quedar reflejado en ninguna parte. Simplemente háganlo por su propio bien, para que ustedes puedan mejorar. Bueno, jóvenes, aún ha llegado la hora de decir goodbye. Y tan pronto como pueda voy a terminar. Aquí está. Este volado está peor. Bueno, Lick, hola. una última pregunta. Sí. Es que las notas, ¿será que a mí no me aparecen? Ya le dije, mire, no le aparecen a ninguno. ¿Y saben por qué? Ah, No aparecen a nadie todavía. ¿Y saben por qué? Porque yo he tenido inconvenientes para preparar el último instrumento, que es el que les voy a hacer. Ese instrumento es clave
para que ustedes puedan ser evaluados objetivamente. Así que nomás me van a contestar ese instrumento y una vez que lo completen, entonces sí se va a hacer llegar. Se va a hacer llegar. Así que no se preocupe, ya en esta semana va a estar eso. Vaya, está bien. Bueno, gusto de saludarles, cuídense mucho y que tengan una feliz tarde y noche. Buenas tardes. Hasta luego.